Hola, bienvenidísimos a nuestro sexto capítulo de la serie ABC del Desarrollo Humano. Los que me vieron en las sesiones anteriores estarán notando que cambié de lugar, cambié de setting, porque hoy vamos a hablar de adultez. En los capítulos anteriores tenía atrás mi librería, porque había muchos libros que me apoyaban y que me ayudaban para concebir la idea y para cristalizarla y para continuar trabajando con ella. Pero pues en adultez no, en adultez lo que tenemos es como este cuadro que tengo a mis espaldas, una humanidad convulsa, cambiante, compleja, con límites difuminados. Igual pasa tal vez con vejez, como viene de nuevo la variable orgánica a pesar mucho, pues las condiciones del organismo empieza el deterioro y los síntomas pues, de la vejez, pues también hay como que más soporte, ¿no? Pero en adultez realmente he encontrado temas desarticulados. Por un lado, los mismos temas en todos los libros de psicología del desarrollo, el nido vacío en los 40, el tema del trabajo, el retiro, etcétera, la familia, la construcción de la familia, pero nada que me apoyara en la parte integradora. Hace como 10, 15 años, tal vez, me encontré un libro que se llama Pasajes, de unos comunicadores sociales que hicieron entrevistas a un montón de personas. Y en las entrevistas de todos los adultos de diferentes edades decían, no, es que cuando me cambié de trabajo, es que cuando me casé, es que cuando me divorcié, es que cuando pues, pasó tal cosa, fue que cambié porque, bueno, porque me encontré esto, porque me encontré una nueva pareja, porque me mudé, porque migré, por cualquier cosa que quieras. Entonces ellos hicieron análisis de contenido y llegaron a la conclusión que no, que en realidad habían décadas. La década de exploración de los 20, estabilización en los 30, expansión 40, 50, realización en los 60, 70, si te ha ido bien y si te ha ido mal, pues renovación. Entonces vemos a las parejas de toda la vida separadas y vemos al que tuvo trabajo toda la vida en algo que se cambia completamente de rumbo, que se jubiló y más nunca hace nada de lo que tuvo que ver con su trabajo laboral, cosas que todos hemos vivido. Yo desde entonces seguí trabajando en eso y ante la importancia del adulto para poder lograr niños y jóvenes competentes y felices, que es mi foco, el desarrollo infantil básicamente, pues teníamos que abordar adultez, teníamos que hacer el espejo de nuestro modelo de niños, adolescencia, adultez y vejez. Y en eso tenemos un montón de años tratando de concebir ideas y trabajando, hasta que, bueno, hay que atreverse y hay que sacarlo. El producto que hoy vamos a compartir, igual que el de adolescencia y nuestras definiciones, están siendo sometidas a un proceso de validación por expertos. Les iré contando los avances que vamos haciendo y Dios mediante terminaremos publicando esto con un libro electrónico que ya tiene nombre, se llama 8 líneas de desarrollo humano, en coautoría mía con María Carolina Berríos, quien me ha acompañado en esto desde hace 18 años y muchas de mis ideas son siempre compartidas con ella. Entonces, este pues va a ser mi primer libro de coautoría. Hoy vamos a hablar entonces de adultez. Voy a grabar voy a compartir pantalla para compartir las láminas. Ok, pues aquí estamos. Bienvenidos a nuestro sexto capítulo, que es el capítulo de adultez. Como ven aquí las fechas de los realizados, pues empezamos en esto antes de que la llegada del amigo COVID-19. Porque creíamos, sentíamos, y ahora más que nunca, después de que el mundo se paralizó gracias a un bichito, creíamos que es importante abrir una ventana de la psicología del desarrollo hacia la sociedad y que salga un poquito, un brochazo, un ABC del desarrollo humano no pretende esto, es lo más mínimo, ser más que un brochazo divulgativo del desarrollo humano que sea útil para entendernos a nosotros mismos y entender a quienes nos rodean. Y en la medida que entendamos, pues podemos ayudarlos mejor. Y pues hoy nos toca el de adultez. Y procedo pues a compartir y los espero para el 16 de julio, Dios mediante, que terminamos con nuestro último capítulo, que es el de vejez, cuando se encuentra con la niñez. Y este es un tema en desarrollo humano fascinante.
¿Cómo vemos la adultez? Como lo estamos viendo aquí en la parte superior de la lámina, la adultez es el periodo más largo del ciclo vital y sobre el que menos se ha hablado y el que menos se ha escrito, tal vez porque los adultos no nos atrevemos a meternos mucho el dedo en el ojo y ver nuestros pros y nuestros cons, ¿no? Porque finalmente los que publican son adultos. Muchas veces los libros de cuando yo estudiaba, primero terminaban en adolescencia, no había ni siquiera un capítulo de adultez. Después, en las décadas de los 70, 80, empezó a salir los libros con un capítulo de adultez, pero como un bloque completo. Y ahora ya están empezando a salir tomos distintos que nos hablan de que hay una adultez que llamamos emergente. Entonces, ¿qué decidimos en el programa Moidi? Decidimos dividir estos 61 años de la vida, de 18 a 79, es muchísimo, dividirlo en 4 grandes periodos. El adulto emergente, que va de 18 a 25, para mí era muy difícil hablar que un muchacho de 19 años era adulto. Todavía es un chicuelo, todavía su maduración del óvulo frontal del sistema nervioso no está lista. Entonces, a veces, a cuenta de que tenían la edad legal, les estamos exigiendo mucho más de lo que su edad madurativa del sistema nervioso y su desarrollo integral él puede dar. Entonces, al salir estos libros que hablan de el adulto emergente, pues me encantó. Entonces, creo que ya llegó el momento de divulgar todo esto. Luego la temprana de 26 a 40, la media de 41 a 60 y la tardía de 61 a 79. Lo que es importante de este periodo de adultez es que todo lo que vamos a hacer en adultez lo construimos durante la niñez y la adolescencia. Por eso hablamos que hay periodos adquisitivos y periodos ejecutivos. Aquí nos toca ejecutar lo que aprendimos. Este es un poco el plan de vuelo. Sobre todo las competencias psicosociales, que son la base para el desarrollo integral del adulto. Pues este periodo exige habilidades para la vida, estrategias para controlar estrés y mucha flexibilidad para mantener equilibrio en sociedades complejas como la moderna y con futuros inciertos, como lo que actualmente estamos viviendo. A mi modo de ver, es el periodo más importante del ciclo vital, no solo porque dura 61 años, sino porque en él realizamos nuestro proyecto de vida, formamos familia y atendemos y acompañamos y apoyamos y aprovechamos y debemos aprovechar a nuestros mayores. Que con ese periodo de la vejez, que lo vamos a hablar el 16 de julio, pues entraremos en más detalle allí. Pero hay que gozarlos, hay que disfrutarlos, hay que documentar sus experiencias. El termómetro, recuerdan cuando hablamos de niñez y adolescencia, el termómetro era el área académica. O sea, es la evaluación de la escuela la que está diciendo que el desarrollo va ok. Aquí no puede ser el desempeño laboral, porque muchos adultos no trabajan en organizaciones que ofrecen esos feedback. Son autónomos o emprendedores. Y aquí el gran termómetro, y que me parece igualmente importante para los que trabajan en organizaciones, es esa sensación de bienestar y ese aplauso que todos nos damos por dentro ante la satisfacción de la labor cumplida. Es poder pararse en la mañana y decir qué rico voy a trabajar, qué rico voy a hacer esto. Ese es el termómetro que dice que lo que estamos haciendo está ok, que va a llegar a su casa después del trabajo y qué rico, voy a mi casa, me voy a quitar los tacones. Sabes qué rico, no que, uy, tengo que llegar a la casa, ¿cómo voy a hacer para hablar con mi marido? ¿Qué voy a hacer con este hijo? Que la llegada a la casa sea un oasis, que la ida al trabajo sea un placer. En la visión Moidi nos hemos atrevido, o nos hemos atrevido, no, ya eso está publicado desde la 4ª edición de Secuencias Moidi, Secuencias de Desarrollo Infantil Integral. Publicamos el modelo de adultez. Este fue el primero que publicamos, porque sin ellos el niño no va para ningún lado. Entonces, en este modelo octogonal integrador del desarrollo en adultez, pues tenemos al adulto metido en el mismo óvalo azul, que es la comunidad, que están los otros periodos. Tenemos 8 dimensiones, 4 de ellas que le permiten ser competente, predominantemente influidas por el ambiente laboral, donde el termómetro es el bienestar. Y del lado izquierdo tienen las 4 dimensiones, donde las personas son felices y dependen fundamentalmente del ambiente familiar y del entorno social, que son el área familiar, de pareja, espiritual y amigos. En el programa hemos definido preliminarmente, por eso pongo que está en revisión, esto todavía no está publicado,
que es un proceso de cambios evolutivos producto de la interacción entre las condiciones del organismo, la historia personal de desarrollo, la calidad de los entornos familiar, laboral, comunitario y las decisiones personales que toma cada persona o cada adulto al cumplir con las tareas evolutivas de la adultez, cuyo termómetro es el grado de bienestar que evidencian su desempeño cotidiano durante 4 fases consecutivas. Se sobrelapan la una con la otra: la emergente, la temprana, la media y la tardía, las cuales se organizan en 8 dimensiones interrelacionadas que evidencian en lo cotidiano el grado en que la persona es competente y feliz. Y aquí tienen pues los nombres de las 8 dimensiones que tienen en el gráfico y que ya mencionamos. ¿Qué pasa en adultez? Lo de adultez es muy interesante porque hay mucho libro de desarrollo sobre niñez y infancia, niñez y adolescencia. Claro, porque hay una guía. La guía son los cambios biológicos, los cambios del organismo que se van dando con la edad. Es el proceso madurativo del sistema nervioso que se refleja en la conducta. Pero esa variable pierde total importancia en adultez. Primero porque los cambios biológicos se estabilizan en los 20. Ya el organismo se sedimenta, se estabiliza. Aunque pues, avances en estudios de neuropsicología y todo esto está en investigación, en las conexiones que se establecen en el lóbulo frontal, aparentemente hasta los 20 y dales todavía hay un proceso madurativo, pero tenemos que esperar que esas investigaciones estén listas. Por lo pronto, lo que es claro es que ya a los 20, ya los cambios orgánicos llegaron, llegas a la talla, el peso, la talla que vas a llegar, el peso no. Eso lo controlamos siempre, pero llegas a la talla que está prevista en tu patrón genético, ya las funciones del organismo se estabilizan y comienza a pesar mucho más la variable de las demandas del entorno y de tu estilo personal y de tus decisiones personales. Para andamiar adultez, entonces, pues, para fundamentar teóricamente adultez, pues parto de estos comunicadores que les comentaba al comienzo y tomo luego la teoría de Glasser sobre las decisiones personales, porque finalmente todo lo que pasa en adultez es una decisión continua desde el día 1 hasta el día 1000. Hay muchas demandas del entorno y tratando de sobresimplificar, vamos a verlo en 4 dimensiones. Por un lado, los cambios con edad que están absolutamente mediados por el estilo de vida. Hay muchachos de 30 años que funcionan como de 60 y hay señores de 90 que funcionan como de 60. O sea, todo depende del estilo de vida que mantengas. Y entonces aquí hablamos pues de mis 4 grandes periodos. Luego quiero relacionarlo con mis décadas, las cuales están perfectamente relacionadas con los hallazgos de los comunicadores. En los 20 hay una década de exploración, luego viene estabilización, luego expansión, luego te realizas o te renuevas. Y ellos coinciden con mis 4 periodos. Pero aquí hay que introducirle otra variable muy importante en la era tecnológica, y son las generaciones tecnológicas que están impactando el desempeño cotidiano. Tenemos la generación Z, Y, X y los baby boomers, como yo, que nos hemos incorporado a la tecnología, pero con grandes dificultades, pero nuestros niñitos Z nacieron con el chip instalado. Entonces, cuando ellos tengan sus 18 años, no son lo mismo que fueron nuestros 18 años. No solo porque hay cambios sociales, sino porque hay otra manera de abordar el conocimiento. Y luego hay otra cosa que sí ha sido estable desde la Edad Media, que son las fases del desarrollo profesional, que tenemos los aprendices, pasantes o asistentes, los especializados, analistas, coordinadores, los que se encargan de desarrollar y de gerenciar equipos, como los gerentes y directores, y los que transfieren saberes dentro de la empresa o fuera y son asesores y mentores. Entonces, tenemos estas 4 grandes patas, que son las patas de la mesa de la adultez, y que tenemos que combinarlas, pero todas ellas están mediadas por 3 variables clave. Una es tu estilo temperamental, con el naces. Es nuestra manera habitual de reaccionar, de resolver problemas, de analizarlos, de enfrentarlos. Para esto les recomiendo leer las teorías de Myers-Briggs y tengo una publicación con el doctor Oakland donde hicimos un espejo y María Carolina Berríos es otra coautora de ese artículo que lo pueden encontrar en nuestros documentos, que se hizo un espejo de la teoría de Myers y Briggs para niños, para adolescentes mayores de 13 años.
pero que básicamente el temperamento se maneja con 4 bipolaridades: introversión, extroversión. Bueno, no es el tiempo de explicar teoría, ni este es el objeto, pero les invito a que lo busquen. Pero hay algo cierto, cada quien nace como es. Los que hemos sido mamás sabemos que cada hijo pateó la barriga y como pateó, así es, hoy en día. O sea, nace. Tú puedes moldear, tú puedes ayudar al temperamento, tú puedes formar habilidades y competencias, pero la reacción originaria es la base, el estilo temperamental de cada quien, lo cual se ajusta más a determinados cargos que a otros, a determinadas profesiones que otras. Por eso una de las habilidades para la vida más importantes es el autoconocerse, que arranca desde que el niñito tenía 2 años, donde él descubre su yo y sabe quién es él y que él es autónomo y él es independiente. Luego el estilo cognitivo. Hay personas más visuales, más motoras, más auditivas, y por otro lado hay personas que tienen un pensamiento más secuencial, otras más simultáneo. Toda esta generación tecnológica se está formando con puro pensamiento simultáneo, que se van a estrellar en algún momento, porque la vida es secuenciada, las cosas se logran paso a paso. Tú puedes tener toda la mejor intencionalidad del mundo de contribuir full con la empresa donde estás trabajando, pero tú no puedes cambiar la empresa en 6 años. Y por eso hay esa altísima rotación de personal de los jóvenes, porque sienten que no llegaron a punto polar y transformaron polar. No, polar no lo vas a transformar tú, pitufo. Convéncete de eso. Entonces, claro, empiezan con emprendimientos, aprovechan oportunidades del momento histórico, y podemos tener jóvenes, como lo vemos hoy en día, que están en los 20, pero que ya tienen la situación económica de alguien que debería estar en expansión, porque aprovecharon una oportunidad. Pero cuando ves su desempeño y su manejo incluso de su empresa, siguen siendo unos muchachejos. Y eso es súper interesante a mi modo de ver, ¿no? Porque son muchachos. Es una realidad, hay una maduración neurológica que se tiene que dar, hay experiencias de vida que son las que dan la prudencia, etcétera. Y bueno, la vida es como una escalera, cada escalón se sube a su vez y vamos aprendiendo para lograr las cosas. Entonces, con esto ilustraba el tema del pensamiento secuencial versus simultáneo. Y en función de nuestro estilo de pensamiento, pues hacemos más un tipo de trabajo que otro. Y algo muy importante son los rasgos de personalidad, los cuales son producto, por supuesto, de tu dotación, pero también de las experiencias que has tenido a lo largo y ancho de tu vida, ¿no? Y que van cambiando. Típico, por ejemplo, la personalidad tipo A es una de las típicas que evalúan en las empresas. Y hay muchas otras. Esto es un tema para otro webinar. Lo que quiero es que tengan hoy la panorámica, que todo este proceso de adultez está mediado por estilo temperamental, estilo cognitivo y rasgo de personalidad. Igualito que con los niños, que decíamos, sí, los niños normalmente van a este ritmo y a tal edad deberían hacer otro, pero ese cómo lo hacen, que es su estilo temperamental, que es su manera de abordar los problemas, eso no lo agarran ni los indicadores Moody. Ese es la relación intersubjetiva con el otro que uno disfruta en la casa y disfruta en la escuela, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo. Con esto lo que quiero llevarle y quiero que salgan de este encuentro preliminar con la idea clara que cada adulto va a su ritmo y con su estilo de vida por un proceso que típicamente podemos dividir por décadas y donde, muy importante, nos estamos preparando para la vejez, porque vas a tener la vejez que estás construyendo hoy. Hay 3 grandes tareas por resolver y a su manera. Y cada quien lo hace a su manera. Uno, realizar el proyecto de vida personal y laboral. No solo el proyecto de vida laboral, este proyecto de vida personal es el más importante. Yo los invito a que ingresen al blog de Moody Tips con Chilina, donde junto con mi equipo de asesores de desarrollo integral hicimos un post que se llama las 5 Fs, que es a raíz del COVID, cómo tenemos que fortalecernos, y ahí viene la F. Pero lo más importante es fortalecernos en lo personal, en lo familiar, en lo educativo, en lo laboral y en lo comunitario. Pero es la misma persona, es la planta de la mano lo que marca la diferencia. Mi sentir de mi experiencia con trabajo en empresas es que como cuando la gente llega a la empresa se desconecta de la casa, a menos que haya un problema, y se pone el sombrero de casa, y sale de la oficina y se pone el sombrero de mamá o de esposa. Eso no puede ser ya. En este aprender a convertirnos después del COVID-19, tenemos que ser una persona que, por supuesto, tiene sus conductas adecuadas a cada contexto, pero es el mismo. No puede ser uno en el trabajo y otro en la casa.
cosa que hemos visto con mucha frecuencia. Y como decía, estas son mis horas de trabajo y soy así, y esta es mi hora de casa y soy asado. No, tienes que ser la misma persona, tienes que ser coherente. Y por eso, para nosotros, este proyecto de vida, lo más importante es lo personal. Y de hecho, en el módulo introductorio de la formación MOIDI, lo que hacemos es eso, que conozcan el aula y que construyan su modelo de gestión personal, que lo revisen con una metodología que podrán replicar en el futuro cada vez que lo necesiten. Porque esto no es que haya un proyecto de vida estable, la otra F importantísima en esta época es la F de flexibilidad. O sea, pues, podemos tener metas, pero tenemos que ir como que poco a poco. Y por eso paso al segundo punto, que es revisar continuamente la gestión personal y laboral para hacer ajustes e ir avanzando en zigzag hacia las metas. Eso es lo que está pasando hoy en día. La gente sube en zigzag, no en línea recta como era en mi generación. Entrabas en una institución, ahí trabajabas toda la vida y ahí te morías. Hoy en día no, los muchachos van rotando de una empresa a otra porque en esta adquiero esta competencia, en esta otra adquiero esta otra, y eso me parece fascinante y divino, porque lo que está marcando la pauta pues es lo personal, ¿no? Y luego pues tiene que tener estrategias de afrontamiento para mantener equilibrio ante tantos cambios sociales y ante un futuro incierto como el que hoy tiene la humanidad. Entonces, para un adulto emergente, por ejemplo, es, antes teníamos un marco de referencia, bueno, puedo hacer este tipo de cosas y este tipo de empresa, etcétera. Hoy en día, para un adulto emergente necesitan un apoyo especial porque el futuro es muy incierto, pero alguna día tienen que encontrar y algo tienen que hacer. Su momento histórico apenas es responsable de un tercio de la diversidad, el otro tercio es su edad y el otro tercio es su historia personal y lo que él sabe y quiere hacer. Y eso lo puedes hacer así sea en situación de guerra, así sea en mundo incierto. Lo importante es que identifiques tu autoconocimiento, o sea, ¿qué quiero hacer yo de mi vida? Y eso no necesita tener las condiciones externas adecuadas, es un proceso interno muy importante. La otra gran tarea evolutiva a resolver es a su manera también. Si ustedes comparan su dinámica familiar con la de su hermana, en la misma familia y cada quien lo vive a una manera muy distinta. O con sus vecinos, el mismo edificio, el mismo apartamento, y parecen completamente distintos porque cada uno lo decoró distinto, lo hizo a su manera. Pues así es la vida también, a nuestra manera, ¿no? Entonces, para formar nuevas generaciones necesitamos formarnos en desarrollo infanto-juvenil para poder identificar y monitorear el ritmo y estilo de cada uno de nuestros niños y jóvenes. O sea, los padres, los maestros necesitan tener un marco de referencia de lo que se espera y las señales de alarma, que es lo que hemos querido aportar con nuestros 5 capítulos previos. Pero que obviamente para un análisis de un caso en particular, pues es necesario profundizar todo esto y hacer uso de los especialistas. La otra gran tarea, misión de la familia es brindar un entorno cálido para que sean felices y competentes, es protegerlos, es darles seguridad, es que sientan la confianza que en su casa siempre serán escuchados, siempre serán apoyados, siempre serán bendecidos. Y este entorno cálido pasa porque tú tengas mucha estabilidad personal, porque si eres un amargado, pues no vas a poder brindar ese entorno cálido a tus hijos y a tu mujer, ¿no? Y el tercer elemento que es fundamental y que muchas veces las alcaldías hacen cosas espectaculares, pero la ciudadanía no las usa. No estamos acostumbrados a una vida comunitaria. Esto es parte del cambio que nos espera fortalecer el tejido social y educativo del entorno donde vivimos y trabajamos y aprovechar los recursos de la comunidad para potenciar las fortalezas de nuestros niños y jóvenes y de nosotros mismos y de los abuelos y superar o compensar debilidades. Y por ejemplo, si el niño es buenísimo en deporte y le encanta el fútbol, pues mételo en la academia de fútbol, pero además de ahí va para la sub-20, ¿sabes? Y de repente se hace millonario jugando pelota. Pero si tiene problemas de atención, mételo en una clase de cultura, una clase de arte, de música, que lo obliga a focalizarse. Y esas cosas se moldean desde chiquito. Él va a terminar siendo lo que él quiera. Pero yo insisto mucho que con los pequeños hay que tratar de mantener el octágono lo más armónico posible, por lo menos que tengan experiencias adecuadas en todas las dimensiones para que cuando lleguen a la adolescencia pues puedan decidir su proyecto de vida y distorsionar ese octágono como les da la gana. Pero ya como adultos, en su proyecto de vida, pero en su proyecto personal, tienen que mantener equilibrio
entre las 8 dimensiones que conversamos en el capítulo anterior. Quienes no lo hayan visto, les invito a que lo lean porque esto es continuidad uno del otro. Es como ver el último capítulo de una serie de Netflix. No, aquí tienes que empezar por el comienzo y los invito a que lo hagan. Y la tercera gran tarea evolutiva de la adultez es acompañar y aprovechar a los mayores de la familia. Ellos nos dieron todo y nosotros tenemos que retribuirles. ¿Y cómo lo hacemos? Manteniendo un entorno de cariño y satisfacción de sus necesidades básicas, de salud, afectivas y recreativas, aprovechando de documentar sus saberes acumulados. No se imaginan todo lo que tienen, lo que saben, y potenciando sus fortalezas para mantenerlos activos y vigorosos, compensando su inevitable fragilidad del organismo, porque por algún lado les va a afectar la vejez. Y no importa que le afecte un lado, le quedarán otros muchos lados para potenciarlos y para ayudar. ¿Qué necesitamos como adultos para lograr desarrollo integral? Esto está redactado en el libro por publicar y documentado y graficado. Necesitamos 4 cosas fundamentalmente. 1, información actualizada sobre nuestra área de experticia y otros temas de interés que estén relacionados con nuestro fortalecimiento personal, educativo, familiar, laboral y comunitario. 2, habilidades para la vida, que las aprendimos desde la infancia hasta la adolescencia, que las integramos en nuestro proyecto de vida, pero ese proyecto de vida se realiza en una sociedad dinámica e incierta, donde hay que estar tomando continuas decisiones para poder mantener equilibrio. Y es muy importante decir que si bien teóricamente ya en adolescencia se han adquirido las 10 habilidades para la vida, lo que vemos en el desempeño del adulto y lo que acude a consulta especializada en adultos son precisamente síntomas que surgen de no haber logrado, que no logran, son el termómetro de que no lograron las 10 habilidades para la vida. Y en cuanto a habilidades para la vida, pues me enmarco en las habilidades de la Organización Mundial de la Salud, publicadas inicialmente como en los 90 y algo, que pasan por una serie de procesos. Yo tratando de verlos evolutivamente hablando, pues el primero es relaciones interpersonales y empatía que hace el bebé prácticamente desde la vida intrauterina, cuando los padres hacen la actividad prenatal. Solución de problemas y conflictos, hay que ver un bebé gateando atracado bajo una silla. Él resuelve, él se atraca, él no puede medir el espacio. Eso se empieza a aprender por allí. El autoconocimiento del niño de 2 años, que se pone tan rebelde porque descubrió que es él, que es independiente, que no tiene que esperar que nadie lo cargue. Solución de problemas, porque todas las actividades de los niños y los juegos son problemas que ellos tienen que resolver. Eso se aprende desde esa edad. El manejo de las emociones, la capacidad de postergar gratificación, ya a los 6 años, el niño de 6 años ya lo debe tener. Esas son las grandes tareas del kinder. Recuerden que en el capítulo de edad preescolar les decía, todo lo que se aprende en la vida lo aprendí en el kinder. Pues ahora es cuando se manifiesta. Pero también está el pensamiento creativo, está una comunicación efectiva, clara y diáfana, está un proceso de toma de decisiones, el pensamiento crítico y el manejo del estrés. Que el manejo del estrés arranca un poquito cuando empieza la escuela, sobre todo en la primaria, cuando los niños son sometidos a tensiones sociales por bullying, por una serie de cosas. Y toda la escuela les sirve para aprender esas habilidades y aprender a manejarlas. Y cuando llega la adolescencia, ya teóricamente están listas. Y cuando somos adultos, pues teóricamente los aplicamos, pero no. Eso no es lo que pasa. Y por eso vamos a ver en una lámina que hay señales de alarma. Y estas están todas relacionadas con que están fallando esas habilidades para la vida que ellos debían poder ejecutar correctamente. Pero además hay mucho estrés, es natural el estrés en adultez, porque son muchísimas las decisiones que tenemos que tomar a diario. Tenemos que tener estrategias de afrontamiento adecuadas con nuestro estilo temperamental y con nuestro estilo de afrontamiento. Cada quien enfrenta la misma situación a su manera y eso forma parte del autoconocimiento y del autodominarnos y por una predisposición que tenemos y que se ha confirmado con las experiencias a lo largo de la vida. Y tenemos que tener acciones concretas, estrategias que me permiten afrontar este tipo de problemas. Y tienes que tener tu lista de estrategias y tu banco de estrategias y empezar a utilizarlos en algún momento. Porque tenemos que encontrar vías para reducir el estrés. Y cada quien pues lo hace a su manera. Pero es muy importante que se reduzca el estrés. Y pasión.
Hay que tener pasión por la ruta escogida para realizar tu proyecto de vida, tanto personal y profesional, y hay que enriquecerlo siempre con la flexibilidad que exige la compleja realidad de la vida moderna. Eh, pero cuando hay pasión, encontramos solución, siempre. Lo importante es que lo que hacemos nos encanta y no me importan los obstáculos, yo echo para adelante y yo salgo fortalecida de la adversidad. Eh, ¿Hasta dónde el manejo del estrés es normal y hasta dónde hay señales de alarma? Pues me gusta compartir, aunque esto daría para 10 láminas, pero vamos a tratar de hacer un hiperresumen de los indicadores que a mi modo de ver son más frecuentes en disfuncionalidad del adulto y que son señales de alarma que dice, epa, revísate y si solito no puedes, acude a un especialista que te apoye. Y por un lado, el pobre control de impulsos, que lo conduce a drogas legales o ilegales, conducta impulsiva y riesgosa, manejo negligente de aparatos y vehículos, adicción de cualquier tipo, incluyendo los dispositivos electrónicos o internet. Es buenísimo el uso de internet, es una maravilla, pero tienes que dejarlo descansar. Cuando ustedes en ciertos momentos, decide cuáles, tienes que tener la posibilidad de controlar tus impulsos y dejarlo descansar. Poner en riesgo la integridad física y de los demás. A veces vemos adultos más riesgosos incluso que muchos adolescentes, que en adolescencia eso se espera. Es como lo vemos por los patrones de alimentación, estilo de vida inadecuada en cuanto a nutrición, sueño, actividad física, daña la propiedad pública o ajena, participa directa o indirectamente en actividades ilegales, es violento, negligente con familiares, pares y autoridades. Y ante estos casos, pues tenemos siempre el marco legal y jurídico y los mecanismos jurídicos para el que se salió del carril, meterlo en orden y reincorporarlo y reinsertarlo en la sociedad de una forma más efectiva. Pero hay otra dimensión súper interesante que es que manifiesta emociones o sentimientos de manera extrema e inadecuada. La labilidad afectiva, un día contento, el otro, y la irritabilidad, que se mantiene por varios días. Todos amanecemos algún día irritables, todos algún día tenemos un episodio de ira, pero cuando esto se mantiene o cuando esto se hace en lugares o momentos inadecuados, cuando es muy frecuente, cuando expreso el deseo de morir o no haber nacido, son indicativos de tendencia a suicidio, depresión, sentimientos de tristeza o desgana que presente por días o semanas, ya esto es una señal de alarma que te obliga a detener tu acelerada marcha y decir, ¿qué me está pasando? Déjame revisarme y si solito no puedo, de nuevo, acudo a especialistas. La otra dimensión de sintomatología de adulto manifiesta un patrón conflictivo en las relaciones interpersonales, bien sea en el hogar y o su lugar de trabajo y o en las principales organizaciones de la comunidad. Cuando el patrón conflictivo es multicontextual, es un problema mucho más de él. Cuando es unicontextual, hay que analizar qué está pasando específicamente en ese entorno para ver por qué aquí está dando problemas. Entonces empiezan los análisis de situación laboral, los análisis de situación conyugal y familiar, hasta que llevan a toma de decisiones inadecuadas, porque algo está pasando mal. Hay otro bloque muy importante, el termómetro decíamos que era el bienestar, y así como para los niñitos era el boletín de la escuela, es el desempeño laboral en el caso del adulto, ¿no? Entonces, cuando vemos que tiene dificultades en la gestión de las competencias profesionales en el trabajo que realiza, cuando hay bajo desempeño laboral, hay baja productividad, cambios de empleo voluntarios o por despido antes de la edad de jubilación, algo pasa. Si estás rotando tanto, si estás cambiando tanto, ve a ver qué está pasando. Revísate. Lo otro muy importante, a mi modo de ver, es la gestión inadecuada del tiempo libre. Existe un desbalance entre el tiempo dedicado al trabajo de la familia, a sí mismo y o a los demás, apatía ante lo que le rodea y no se prepara para el retiro laboral. Yo creo que todos tenemos que, aunque trabajemos, ir preparando la vejez, ir preparando la vejez, ir preparando el retiro laboral, en tu área de experticia o en otra, no importa. Pero para poder hacerlo, tienes que formarte. Y los hobbies son un excelente vehículo para eso. Entonces, con la seguridad de estar sobresimplificando, pero como esto es un ABC, me parece que estas son las dimensiones más frecuentes de señales de alarma que obligan a un análisis personal.
con adultos, con niñitos y adolescentes, y decíamos, ¿y quién apoya? Pues era el adulto. ¿Y quién hace esto? El adulto. Todo es el adulto. Bueno, y ahora nosotros nos preguntamos, ¿y quién apoya al adulto cuando pierde el equilibrio? ¿Quién lo pierde? Pues igual que en los periodos anteriores, la parte humana, la relación humana, la intersubjetividad humana que se construye, y por eso la tecnología nunca podrá sustituir. La tecnología es una herramienta para un fin, pero que tiene sus limitaciones. Nunca va a poder sustituir ni la enseñanza presencial, ni la crianza presencial, ni el calor de mamá y papá y de los amigos. Yo creo que esa parte de otra edad y de humanidad es algo que vamos a rescatar en este aprender a convertirnos después de la pandemia. Entonces, estos vínculos humanos con los otros son la clave del éxito para la realización plena durante 61 años que dura la adultez. ¿Se habían dado cuenta de eso? Que eran tantos años y qué poco abordado. Yo creo que ese es un desafío que tienen las disciplinas científico-técnicas que trabajan con desarrollo humano, darle mayor validez y solidez empírica. Para esta edad a mí me preocupa el sobreuso de blogueras o coaches mal entrenados que están dándolo, muchos adultos se están guiando por esto cuando existen una serie de profesiones y profesionales bien preparados, formados, que realmente pueden ayudar a recuperar el equilibrio perdido. Porque un tip en Internet o un consejo aislado en un webinar nunca te va a dar el equilibrio. El equilibrio es algo, el equilibrio merita un análisis global y por eso los profesionales, especialmente el control del internista, que eso lo hablaremos de último, pero bueno, ya que lo arranqué, el control del especialista y tener apoyo psicológico cuando sientes que, no, que estás perdiendo el equilibrio, yo creo que es fundamental en adultez. Y esto hay que atenderlo con seriedad y hay que atenderlo a tiempo, porque antes lo atiendas, mejor es el pronóstico. Pero ¿quiénes son los que primero apoyan? Olvídate de los especialistas, es la familia nuclear, en principio, tu pareja, los hermanos, los hijos, y también la familia extendida, que en Latinoamérica tenemos esa maravilla de tener tíos y primos espectaculares. Entonces, eh, la primera base de apoyo, pues, es la familia. Luego en el trabajo. Hay muchos compañeros de trabajo, pero hay algunos que son muy tuyos, que cambias de trabajo y siguen siendo tus amigos. Entre pares, jefes, supervisores, mentores y asesores, siempre hay 3 o 4 personajes que son tu paño de lágrimas. Y eso hay que definirlo. No te puedes tragar todo lo del trabajo, porque tu mujer o tu marido tampoco lo van a entender porque no están en tu trabajo. Entonces necesitas el soporte de algún elemento en el mundo laboral. Y luego en la comunidad, los amigos, líderes religiosos o comunitarios, facilitadores y docentes, grupos deportivos creación de hobbies, etc. Yo creo que eso es fundamental. Y finalmente, los especialistas, que era lo que hablaba. Si sientes que solo con un ABC como este no puedes aproximarte a entender lo que está pasando, si lo hablas con tu mujer, con tu marido y lo conversas, tampoco ves luz, y en el trabajo y con el párroco o el amigo tal o el jefe del equipo de fútbol de tus hijos que es súper pana tuyo y tampoco, que además te conoce y te entiende, no a través de una máquina donde son mensajes desarticulados que se hacen sin entender a la persona. Tienes que buscar ayuda y una ayuda seria, una ayuda profesional. Yo siento que a los médicos vamos cuando tenemos una emergencia o un dolor, pero tenemos que hacer el control del internista. Así como con los niños los llevamos al pediatra, pues nosotros como adultos debemos tener un internista de confianza con un control periódico a quien acudamos en primera instancia cuando hay una señal de alarma y que él nos dirija a otros especialistas médicos o de otras especialidades que sean necesarios según el síntoma presentado, con quienes podamos compartir estrategias de afrontamiento y podamos recuperar las habilidades para la vida que por ciertas circunstancias o por momentos de doblegarnos ante tanto estrés, pues todos necesitamos. Entonces no hay que estar enfermo para ir a un psicólogo en busca de ayuda, sobre todo con aquellos que trabajan en especialidades vinculadas con el organismo, porque cuando hay un problema, el organismo es el primero que avisa. Entonces creo que es importante estos especialistas de salud integral de adultos, de
inmunoneurología, bueno, hay montones de subespecialidades. Lo importante es que tenga esta visión de un organismo que funciona en forma orquestada con la mente. Y yo creo que esta es la clave. El otro que es importantísimo, y ya para cerrar y no abusar de su tiempo, pues recuerden que la clave de la adultez es también prepararnos para la vejez. Y tendremos la vejez que hemos decidido como estilo de vida durante la adultez. Entonces es muy importante que veas también el futuro. A veces el adulto se centra demasiado en el presente ante tantas demandas, pero no está mirando hacia el futuro, no solo en cuanto a ahorros económicos, sino en cuanto a proyecto de vida. Y yo creo que esto es crucial. Bueno, con estas ideas preliminares, pues los dejo hasta el próximo y último capítulo de nuestra serie ABC. Esperamos que esta serie sea útil para entendernos a nosotros mismos y entender a quienes nos rodean, así como potenciar el desarrollo integral de nuestra gente querida. Esto es el 16 de julio, dos mediante, así que nos volvemos a ver en línea y disfruten el contenido de esta serie. Esa será la ocasión que tendrán para hacerme llegar sus comentarios también de qué opinan de la serie, qué sugerencias nos hacen para seguir adelante con este tema. Y bueno, bienvenidos a seguir nuestros pasos por Instagram, @chilinamoidi. Les recomiendo leer en el blog Moidi Tips con Chilina dos últimos posts que pusimos, uno de 10 recomendaciones ante el COVID y cómo fortalecernos en las 5 dimensiones que aquí he mencionado. Yo creo que eso es importante. Y quienes quieran continuar formación bajo esta visión, ingresen a nuestra aula virtual www.e de electronic, moidi.adinsc.org. Y bueno, nos vemos, nos encontramos a la distancia. Gracias.